Funciones o razones trigonométricas. Las funciones trigonométricas se dan en triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos son aquellos que llevan 90 grados. Bueno, para saber este tema tenemos que tener en cuenta cuál es la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. En este triángulo rectángulo, la hipotenusa es el lado más largo o es el lado que va opuesto a los 90 grados. En este caso, esta sería la hipotenusa. El cateto opuesto y el cateto adyacente, eso depende del ángulo que nos estén dando. En este caso, vamos a manejar el ángulo alfa. El ángulo alfa, el cateto opuesto de este ángulo, es el lado opuesto a este ángulo. O sea, vendría entonces siendo este. El cateto adyacente es el otro lado que nos falta. La hipotenusa igualmente sigue siendo el lado más largo. En este ángulo, en ángulo beta, el cateto opuesto vendría siendo el lado opuesto al ángulo. Este vendría siendo el cateto opuesto. Y el cateto adyacente vendría siendo el lado que sobra, que vendría siendo este. Y la hipotenusa igualmente sigue siendo el lado más largo. Bueno, en las funciones trigonométricas manejamos unas funciones que se llaman las funciones directas y las funciones recíprocas. En las funciones directas vamos a hacer estas fórmulas. La fórmula del seno del alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno del alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente del alfa es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. En las funciones recíprocas es al contrario de estas funciones. O sea, en el seno de alfa vendría siendo hipotenusa sobre cateto opuesto. En el coseno de alfa vendría siendo hipotenusa sobre cateto adyacente. Y en el tangente de alfa vendría siendo cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bueno, ahora vamos a aplicar un ejercicio. Esto es muy fácil. Dice el ejercicio: un hombre proyecta una sombra de 18 grados y la sombra mide 4,05 metros. ¿Qué altura tiene el hombre? Bueno, lo primero que tenemos que hacer para hacer este ejercicio es dibujar lo que nos están dando. Entonces, acá está el hombre, ¿no? El hombre proyecta una sombra de 4,05 metros. Y en un ángulo de 18 grados. Bueno, para resolver este ejercicio vamos a usar estas funciones que nos están dando acá. ¿Cómo sabemos para saber qué función usar? Pues miramos los lados que nos están dando. Ya habíamos dicho que este vendría siendo la hipotenusa. Esta vendría siendo el cateto adyacente y este vendría siendo el cateto opuesto. Nos están dando solamente el cateto adyacente. Entonces, nos seguirá sobrando el cateto opuesto y la hipotenusa. En las funciones que nos están dando dice que el seno es igual a cateto opuesto y sobre hipotenusa. ¿Tenemos el cateto opuesto? No, no tenemos el cateto opuesto. Tampoco tenemos la hipotenusa. En el coseno nos están diciendo es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Tenemos el cateto adyacente? Sí, tenemos el cateto adyacente, pero no tenemos la hipotenusa. Y en la tangente nos están diciendo que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a usar la tangente. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo la altura que tiene el hombre. Y la altura que tiene el hombre vendría siendo el cateto opuesto. Entonces, para hacer esto, lo único que tenemos que hacer es despejar la ecuación. Tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si despejamos esta ecuación que nos están dando, nos quedaría tangente de los 18 grados por el cateto adyacente, que son 4,05 metros, y eso me estarían dando la altura. La tangente de 18 es 0,29.
por 4.05 metros. Eso es igual a 1.17 metros. Entonces la altura del hombre es de 1.17 metros.